Buenas noches. Como cristiano en este tiempo, sabe que debe orar sin cesar. Y todos tenemos claro que la oración es una conversación con Dios. Es esa forma de comunicarnos, de crear esa relación, es amar a Dios, es ser amado por Él. Pero tenemos que tener presente que la oración no es unilateral, no es de una sola vía. Siempre la oración es en dos vías. Nosotros nos comunicamos con Él, pero Dios también se comunica con nosotros por medio de la oración. Por eso la oración es tan importante en nuestras vidas. Nos permite estar conectados, crear esa relación que tanto necesitamos, que tanto anhelamos con nuestro Padre Celestial. Por eso cuando nosotros miramos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, Pablo dice, orad sin cesar. Y muchos dicen, pero pastor, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a estar todo el día inclinado, mis ojos cerrados? Pablo no se refiere a hablar sin parar. Él lo que nos está diciendo es tener esa actitud de conciencia de Dios, esa rendición que debemos tener, eso que llevamos con nosotros todo el tiempo de estar comunicados con Él. Cada momento vivido con la conciencia de que Dios está con nosotros, de que Él está activamente involucrado y comprometido en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en todo lo que hacemos. Porque cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia la preocupación, hacia el temor, hacia el desánimo, hacia el enojo, debemos conscientemente y prontamente, pero así a la velocidad, convertir cada pensamiento en oración y cada oración en acción de gracias. Cuando nosotros miramos Filipenses, Pablo también nos habla de dejar de ser ansiosos, que en cambio sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo oración y ruego con acción de gracias, como dice Filipenses 4:6. Y también enseñó allá en Colosas a preservar en la oración, velando en ella con acción de gracias, Colosenses 4:2. Pero también Pablo enseñó allá en Filipenses 6:18 a ver la oración como un arma para usarse en esas batallas espirituales. Por eso a lo largo del día la oración debe ser nuestra primera respuesta ante cada situación inquietante, ante cada pensamiento de ansiedad, ante cada tarea indeseable y todas aquellas cosas que nos pueden suceder durante el día. Cuando dejamos la oración atrás, eso nos hace depender de nosotros mismos y no estamos dependiendo de la gracia de Dios. Por eso la continua dependencia que nosotros estamos en el Padre, en esa comunión con Él, pues es la oración y es el tiempo diario. Cuando alguien le dice a uno entonces cómo es la oración, pues la oración es como el respirar. O sea, tú no te pones a pensar que tienes que respirar y si no respiras, no. Tú respiras porque la atmósfera ejerce esa presión en tus pulmones y te obliga a respirar. O sea, tú no tienes que estar pensando, voy a respirar, 1, 2, no. Lo haces tranquilamente, ya lo haces de siempre. Es por eso que es difícil sostener la respiración. Es más fácil respirar. Así es cuando empezamos a nacer en la familia de Dios. Empezamos a entrar en esa atmósfera espiritual
y empezamos a ver, a sentir la presencia y la gracia de Dios, cómo ejercen esa presión, esa influencia en nuestras vidas. Por eso la oración es la respuesta normal a esa influencia que tenemos del Señor. Tú y yo debemos estar, y si no estamos, entonces debemos entrar en la atmósfera divina para respirar el aire de la oración. Pero también vemos que muchos creyentes en su caminar sostienen su respiración espiritual. A veces lo hacen por largos periodos y piensan brevemente en Dios y piensan que esos momentos son suficientes para permitirles sobrevivir. Pero esa restricción en su consumo espiritual es causada por deseos pecaminosos. Por eso tú y yo debemos estar constantemente en la presencia de Dios, constantemente respirando sus verdades, constantemente funcionando plenamente. Para muchos es más fácil sentirse seguros porque presumen en vez de depender de la gracia de Dios. Muchos sienten que con la bendición física están satisfechos y por eso tienen pocos deseos de bendiciones espirituales. Cuando los programas, los métodos, el dinero producen resultados interesantes, empezamos a confundir el éxito con bendición divina. Y entonces es cuando empieza a desaparecer ese deseo de la pasión por el Señor, ese anhelo por su ayuda. Es cuando creemos que no necesitamos nada ni nadie. Y muchas veces no nos damos cuenta que también somos probados en la abundancia. Por eso la oración continua, la oración persistente, la oración insistente, es una parte esencial de la vida cristiana. Y es ahí donde se demuestra la humildad que tenemos hacia Dios. Y así como vemos que el Señor Jesús nos dice que vayamos al aposento alto, a nuestro lugar de oración, también tenemos que entender que nuestro lugar de oración puede ser el aposento de nuestro corazón. Y entonces lo tenemos en el corazón, lo tenemos en el pensamiento. Y muchas veces vamos en el transporte, vamos en el caminar y vamos hablando con el Señor. Por eso la pregunta que yo te haría hoy es, ¿dónde están tus pensamientos? ¿Dónde han estado los pensamientos mientras que haces las diferentes tareas diarias? Efesios 4:17. Pablo nos lo aclara. En la vanidad de su mente. Cuando nosotros estamos en la vanidad de la mente, significa que nosotros no tenemos el control. Que es la mente la que nos está dominando a nosotros. Y entonces la mente está dispersa, está ocupada. Y se ocupa de muchas cosas aquí en la tierra. Y a veces dejamos de lado las cosas primordiales del Señor. Por eso nosotros somos dados a concentrarnos en las cosas terrenales, en las cosas visibles, en las cosas palpables, y dejamos de lado todas las cosas espirituales. Pero, ¿y si elijo invertir mis pensamientos en orar por los demás, en orar por mí mismo, pensar en cómo puedo usar mi tiempo para bendecir en lugar de gastarlo todo en mí? Eso requiere entrenamiento. Eso requiere un esfuerzo consciente de trabajar en manejar nuestra mente, en llevar nuestros pensamientos de modo que los pueda poner en las cosas celestiales. Y esto es lo que se puede hacer día a día. En esos momentos que tengo que pensar,
en los momentos que tengo antes de empezar una tarea, en los momentos que tengo para encomendarme al Señor. Y a muchos se les olvida y se les ha olvidado durante todo este caminar lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, también tenemos la necesidad constante de ser transformados. Y esto es algo que se va dando diariamente. Y entonces puedo poner ese gemido interior, ese gemido que solo el Espíritu Santo escucha y que el Espíritu Santo va a traducir y va a interceder por mí. Y puede ser despierto, puede ser durmiendo, porque el Espíritu siempre está ahí y siempre va a poder interceder por mí. ¿Quién más que Él conoce el anhelo de mi corazón? Por eso, cuando tú y yo como cristianos conocemos el valor de ese temor a Dios, de esa reverencia a Dios, entendemos la seriedad de la vida. Y sentimos que Dios está siempre cerca de nosotros. Y que escucha nuestras oraciones. Y que responderá a las necesidades de nuestro corazón. Y a veces hay cosas que uno no puede hablar con las personas normalmente. Porque hay gente que no entiende. Pastor, ¿usted está con el Señor todo el día? Claro. Él está conmigo, yo estoy con Él. Y no me la paso orando. Estamos en nuestros quehaceres, pero todo ha sido puesto en las manos del Señor. Muchas veces hablamos de que queremos crear esa relación íntima con Dios. Pero si reflexionamos en nuestra vida de oración, nos damos cuenta que no hemos hecho lo necesario. Que no hemos creado esa fortaleza en esa relación. Y nos damos cuenta que muchas veces nuestra relación es floja. Y alguien me decía, pastor, es que últimamente me doy cuenta que estoy cantando, pero no estoy alabando. Y yo le decía, ¿qué diferencia hay entre la música secular, la que te gusta, que de pronto colocas y sigues, a la música cristiana que de pronto oyes? Y decía, pastor, últimamente no estoy escuchando ninguna diferencia. Y yo le decía, ahí está la diferencia. Porque para ti es un canto, no es esa adoración de corazón, de lo íntimo que sale de lo profundo de nosotros, sino simplemente está moviendo nuestro pensamiento, nuestras emociones. Porque cuando yo quiero crear una relación con una persona, pues me comunico, le mando WhatsApp, le mando caritas, le mando mensajes, le llamo, hablamos, le escribo, le escucho. Trato siempre de estar comunicado. Siempre estoy en línea. Siempre estoy contestando. Pues déjame decirte que así como utilizas el WhatsApp, así como utilizas el teléfono, así como utilizas las redes sociales para comunicarte con una persona, así es necesario y con esa insistencia comunicarte con el Señor. Y entonces está su palabra. Y entonces a medida que tú vas entrándote en la palabra vas a conocer más y más del Señor. Es muy difícil conocer a una persona o crear una relación con una persona en la cual no hablamos, no la vemos, no compartimos. Por eso si tú no compartes con el Señor, si no le hablas, si no le escribes, si no le buscas, si no lo escuchas, si no te comunicas con Él, pues va a ser muy difícil conocerle. Conocer lo que nos ha revelado. Y si nos hace difícil crear una relación con Él. Y entonces llegamos al punto de que la oración es la forma
el método, el modo de comunicarme con Dios. Es hablar con Dios, como queramos hablar, con alguien que queremos empezar esa relación. Alguien al que podemos contarle cómo estamos, alguien a que podemos decirle cómo nos ha ido, cómo nos está yendo, sabiendo que la oración no es unilateral, sabiendo que siempre tiene dos participantes. Nosotros oramos a Dios, hablamos con Dios, pero a la vez escuchamos a Dios. Por eso a mí me escuchan decir, pues, que cuando yo hablo con Dios, yo le digo lo como estoy. Hablo de mis problemas, hablo de mis tristezas, de mis alegrías, de mis esperanzas, de mis metas, de muchas cosas, de todos los temas. Él sabe cómo estoy yo. Y debemos ser sinceros. Siempre debemos ser sinceros con el Señor. Siempre debemos tener tema con el Señor. Esa manera de hablar con Él, de expresarle las inquietudes, pero también qué hermoso de poderlo escuchar. Por eso, cuando a mí me dicen, ¿cómo puedo orar sin cesar? Tengo trabajo, tengo estudio, tengo familia, tengo actividades, y esto me lleva mucho tiempo. Y estoy de acuerdo, tú estás invirtiendo tu tiempo, tus tesoros, tus talentos. Y mucha gente dice, pues si yo me la paso orando todo el tiempo, en qué momento podré elaborar las otras actividades? ¿Y sabes por qué es? Tú lo preguntas porque es que piensas que la oración es algo externo, que es esa forma externa de expresar. Pero cuando tú estás trabajando, puedes dedicarle tu trabajo a Dios. Esa es una forma de orar. Tus actividades, tus compromisos, tus relaciones pueden y deben de ser formas de orar a Dios. Y esa es una forma de orar sin cesar. Esa es una forma de orar sin desmayar. Esa es una forma de orar siempre. Porque el orar sin cesar nos invita a no perder la esperanza, a ser pacientes, a esperar en la voluntad de Dios, a no andar en nuestra voluntad. Porque cuando tú oras sin cesar, cuando tú caminas en ese caminar con el Señor, lo haces con fe, teniendo la seguridad de que Dios te va a contestar cada una de las oraciones. Y esa fe te ayuda a seguir caminando, orando, a no desmayar, a no abandonar la oración. Por lo tanto, el orar sin cesar es entregar todo lo que tenemos. Es orar todo lo que hacemos. Cuando tú le entregas todo lo que haces y tú todo lo haces por Dios, para Dios y por medio de Dios, pues lo que estás haciendo es poniendo a Dios en primer lugar y recordando que todo lo que haces puede ser una oración a Dios. Por eso, hoy te digo de todo corazón, no hagas de la oración algo complicado. No compliques la oración más de lo que debe ser. Por eso es una oración personal. Tu oración y mi oración no pueden ser la misma, porque es una relación personal con Dios, única y específica. Tú debes comunicarte con Dios de forma natural, tal como eres. Hay gente, y yo respeto, que cambia el tono de la voz, cambia el acento, bueno, yo respeto lo que hace cada uno. ¿Para qué se complica la vida si Dios sabe cómo somos? Si es algo interno, si es algo propio de mí, pues como soy yo.
Y muchas veces la oración es una simple palabra. Una palabra que sale del corazón. Algo sincero. Por lo tanto, quítate la idea de que la oración tiene una fórmula buena o mala. No, 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 no. Tú debes tener tu forma de esa oración. Algunos empiezan agradeciendo, otros empiezan cantando, otros empiezan alabando, otros empiezan... Cada uno tiene su forma. Y cuando tú creas esa relación, pues muchas veces tú empiezas a hablar con el Señor. Muchas veces tú empiezas a agradecer. Muchas veces empiezas a contar. Alguien me decía, pastor, ¿me puede dar un ejemplo de oración? Le dije, sencillo. ¿Tú qué haces cuando te timbra el teléfono? Yo levanto, saludo y tan pronto se identifica la persona, empiezo a hablar con la persona. Le dije, y si es una persona de mucha confianza, no, pues ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo? Ya bueno. Y tú cambias tu dialecto o tienes que sentarte en una forma especial. No, no, muchas veces estoy de pie, muchas veces estoy sentado, muchas veces me acerco al teléfono y ahí me recuesto. Ah, bueno. O sea, con Dios debemos ser naturales, pero debemos ser sinceros. Y así será una oración que encontrarás a ayudarte en esa jornada diaria. Yo estoy en mi trabajo y de pronto, uy, Señor, no sé, ayúdame, o que estoy medio embolatado, Señor, no sé qué hacer. Y lo pongo en las manos del Señor. Y le estoy hablando en el momento. Y puedo estar con muchas personas. Hace algunos días leí algo y me llamó la atención. Porque decía que había un pastor que estaba por retirarse. Empezó a mirar quién de los que tenía cerca podría sustituirle. Y cogió a un joven y empezó a discipularlo. Y como parte de su discipulado acostumbraban a pasar el día hablando de diferentes temas. Después de estar esa semana, hablaron de tener un retiro espiritual ese fin de semana. Se fueron para el retiro y al terminar el primer día, el joven le dijo al pastor, pastor, yo quiero orar de primeras. Y le dijo el pastor, claro, bien pueda. Este joven empezó a orar, hizo una oración larga, detallada, porque quería impresionar a su maestro, a esa persona que le estaba enseñando, quería impresionarlo. El joven, después de un buen rato de oración, le dijo, pastor, ya terminé hoy, te invito a orar, pastor. Y él le dijo, gracias. El pastor se quedó ahí y le dijo, gracias, Señor, por tus cuidados en este día. Danos, Señor, un sueño apacible. Amén y amén. Y se dispuso a dormir. Este joven se quedó mirándolo y no sabía qué decirle. El pastor lo volteó a mirar y le dijo, ¿qué pasa, hijo? Cuéntame. El joven, sorprendido por la breve oración, le preguntó, disculpe, pastor, ¿podría decirme por qué oro tan corto? El pastor se quedó mirándolo y le dijo, lo que pasa es que yo estuve todo el día en oración. Por lo tanto, ya a este momento solo tengo que despedirme. Y dicen que el joven aprendió la lección. Por eso, cuando Pablo nos urge a orar sin cesar, sabe de lo que está hablando. Romanos 1:9, porque testigo me es Dios de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Colosenses 1:3,
Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Colosenses 1:9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Para Pablo, la oración era algo fundamental en la vida cristiana. Por eso dice, no dejen de orar. Porque él está enseñando en cada circunstancia, en cada necesidad, en cada agradecimiento, en cada intercesión, a orar. Y entonces van a hacer oraciones diferentes en cada momento y en cada circunstancia. Si está en el momento de necesidad, pues va a pedir. Si está en el momento de resultados, pues va a agradecer. Si está en el momento de saber de algo que le pasa a alguien, pues va a interceder. Y todos los días, todo el momento va a estar en oración. Alguien me decía que si le podía dar un ejemplo de estar en oración todo el día, y creo que el ejemplo más claro es cuando tenemos tos. Cuando tú tienes tos, no es que estés tosiendo a todo momento, pero sientes ese escozor en el pecho, esa sensación en la garganta, con esas ganas como de que darle la vuelta a la garganta y restejarla. O sea, estás en todo momento, no que tienes tos, sino que como que ya vas a toser. No siempre toses, pero siempre estás con esa sensación. Pues ten en cuenta que con la oración es lo mismo. No es que estemos siempre orando, pero siempre debemos tener la sensación de oración. Es vivir en esa comunicación constante, en ese estado constante de oración, de comunicación. Estar constante aferrado de la mano de Dios en toda circunstancia de nuestra vida. Estar prestos cuando la situación lo requiera. Todos hemos aprendido y miramos en el celular y decimos, la persona está en línea. Así es que debemos estar con el Señor, siempre en línea. Él siempre está en línea con nosotros las 24 horas. Nosotros también debemos estar en línea con Él. Por eso podemos, como Nehemías, orar al Dios del cielo. Una corta oración, una corta súplica. Y actuar siempre acorde a la voluntad de Dios. Por eso hoy pidámosle al Señor que orar sin cesar sea una realidad en nuestra vida diaria. Porque como cristianos sabemos el orar sin cesar. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, porque queremos en todo momento y en todo instante estar contigo, Padre amado. Queremos tener esa sensación, Padre misericordioso, de tener que hablarte en todo momento. Padre amado, gracias, Señor, porque una y otra vez en tu palabra nos dice que estás con nosotros, que siempre caminas con nosotros. Papito Dios, qué rico, porque la palabra dice que tú y tu Hijo habitan en nuestros corazones. Padre bueno, pero pongo en tus manos a todos aquellos, Padre misericordioso, que en un momento dado, Padre amado, han tomado la oración como algo religioso, que solo en el momento, en el instante, en el segundo, y no es algo continuo, Padre amado, no es un estilo de vida, no es un caminar, no es un estar contigo comunicados. Padre bueno, perdónanos, Señor, porque si utilizáramos el WhatsApp, las redes sociales, el celular, menos y nos comunicáramos más, ¿cómo sería diferente nuestro caminar? Por eso, Padre amado, hoy pongo en tus manos los corazones, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, de todos aquellos que tenemos que aprender a caminar en esa orar sin cesar. Hacerlo realidad en nuestras vidas, Señor Padre Santo. Papito Dios, te pido por aquellos, Padre misericordioso, en nuestro país y fuera de nuestro país, que necesitan, Padre amado, tu presencia. Papito Dios, y te lo decimos no porque no estés ahí, sino porque muchas veces nosotros no disponemos el corazón. Por eso hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor,
a tener un corazón dispuesto para ti en todo momento y en todo instante. Padre amado, queremos cogernos de tu mano, andar siempre de tu mano bendita, Señor, no nos sueltes, Padre misericordioso, andar siempre de la mano de tu Hijo, Padre amado, y guiados y protegidos por el Espíritu Santo. Papito Dios, gracias, Señor, porque durante todo este tiempo nos has enseñado a valorar, Señor, nuestra vida y nuestro caminar. Gracias, Padre bueno, porque también nos has enseñado, Padre misericordioso, a valorar a los que están en contorno nuestro, Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y vamos adelante. Cuando a mí me preguntan por qué estas enseñanzas es de acuerdo a lo que escriben en el WhatsApp, a los comentarios que hacen, a las necesidades que se plantean. Y hoy más que nunca debemos orar sin cesar, porque estamos caminando en muchas circunstancias. Algunos están caminando en ciudades donde están con más contagios que en otras, pero todos estamos expuestos, pero también estamos protegidos por la mano del Señor. Por eso vamos para adelante. Y gracias por dejarnos servir. Si tú necesitas, si tú quieres comunicarte, bien pueda, ahí está nuestro WhatsApp. Lo puedes hacer por la página web, sugloriamibogotá.org. Ahí también hay un formulario de contacto. Está nuestro chat, está nuestro WhatsApp, está nuestro Messenger. Ahí está. Bien pueda. Estamos para servir. Y gracias por dejarnos entrar. Cada día le pedimos al Señor que bendiga a cada una de las familias representadas, de los que están viendo, de los que van a ver. Pero también le damos gracias al Señor porque cada día estamos sirviendo. Y estamos para servir. Algunos me han dicho, pastor, yo conozco a alguien que le puede servir la palabra, compártela. Igual esta palabra queda en nuestras redes sociales, entonces bien pueda, compártela para que la escuchen, para que nos evaluemos y caminemos en esta nueva realidad. Yo soy de los pastores que sigo predicando y creyendo que todo esto ha sido espiritual, pero damos gracias a Dios porque nos ha ayudado a estar firmes en Él. Muchos han pasado penurias, necesidades, calamidades, pero todo tiene un propósito en el Señor. Y seamos de ese corazón agradecido, porque muchas veces ha habido tanto dolor a nuestro alrededor y a veces no entendemos los propósitos de Dios. A veces no entendemos en gozarnos en las tribulaciones. A veces no buscamos al Señor, sino preferimos encerrarnos. Por eso, no te encierres. Empieza a compartir con el Señor, empieza a compartir con tus hermanos en la fe. Empieza a comentar. Y no como decía alguien, pastor, pues es que empiezan a burlarse. No, 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 no. Lo que pasa es que donde hay dos o más orando, pues es una oración más fuerte. No porque el Señor nos tenga que oír a gritos, no, 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 no. Sino porque siempre donde oramos dos o más, el Señor está ahí. Y cuando intercedemos, pues alguien me decía hoy, no es lo mismo que interceda uno que intercedan dos. Y si ya somos muchos, pues qué rico. Orar unos por otros, sabiendo que todos tenemos necesidades. Y alguien me decía, pastor, yo a veces lo veo que como que usted no tiene necesidad. Yo le decía, el solo hecho de salir a la calle, créame que
que yo me encomiendo a Dios, pero también tengo que ser sabio en el Señor y seguir los protocolos. Pero también necesitamos la protección, los pastores también necesitamos oración, el respaldo, la fuerza. También nos cansamos, también somos humanos. Entonces, qué rico que nos ven diferentes, pero no, también tenemos las mismas necesidades, sentimos tristeza. A veces, y yo lo digo con todo respeto, a veces sentimos el abandono, como esa soledad de la gente, se siente uno como que va solo. Y qué rico cuando uno siente la fuerza de personas que están orando por nosotros. Ha sido un trabajo arduo durante todo este tiempo, pero ahí hemos estado. Muchos pastores hemos estado aquí en las redes sociales y qué rico que podamos compartir la palabra del Señor y qué rico esas oraciones. Y gracias a todos los que oran por nosotros. Gracias a todos los que oran por la iglesia. Y oremos para ser ese remanente del Señor, para estar firmes en el Señor hoy y siempre. Un abrazo grande. El Señor les bendiga. Y adelante de la mano del Señor. Buenas noches y el Señor nos continúe bendiciendo. Gracias.